Imagina que hay un mensaje tan importante, tan urgente, que podría cambiar la forma en que vemos el futuro de la Iglesia y del mundo entero. Un mensaje que ha sido revelado por la Virgen María, pero que, por alguna razón, muchos prefieren ignorar, incluso dentro del Vaticano. ¿Qué es lo que el Papa Francisco no quería que supieras? ¿Por qué este mensaje es considerado el más fuerte de la Virgen en los últimos tiempos? Lo que estás a punto de escuchar podría sacudir tu fe, abrirte los ojos y hacerte ver la realidad de una manera completamente nueva. Pero ten cuidado. Una vez que conozcas este mensaje, no podrás seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Toma aire y prepárate para descubrir la verdad. Desde hace siglos, la Virgen María ha aparecido en distintos rincones del mundo con un mensaje claro y urgente. La Iglesia enfrentará una crisis sin precedentes. A través de sus apariciones, ha dejado advertencias sobre tiempos de confusión, división interna y una prueba que sacudiría los cimientos de la fe. Lo inquietante no es solo que estas profecías existen, sino que muchas de ellas parecen estar cumpliéndose en nuestros días. En Fátima, Portugal, en 1917, la Virgen entregó a los 3 pastorcitos mensajes proféticos que hablaban de guerras, persecuciones y el sufrimiento de la Iglesia. Entre estos mensajes estaba el conocido tercer secreto de Fátima, una revelación que la Iglesia mantuvo oculta por décadas y cuya publicación en el año 2000 dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue realmente revelado en su totalidad? ¿O existe una parte que aún permanece en secreto? Pero Fátima no es el único caso. En 1846, en La Salette, Francia, la Virgen María se apareció a 2 niños, Melanie y Maximino, con un mensaje aterrador. En esa profecía, la Madre de Dios advertía que la Iglesia atravesaría una crisis espiritual profunda y que incluso en la jerarquía habría corrupción y desviaciones de la fe. Las palabras de la Virgen fueron tan contundentes que muchos dentro del clero intentaron desacreditar el mensaje. Sin embargo, al comparar lo que se dijo en La Salette con los acontecimientos actuales, el paralelismo es innegable. Años después, en 1973, en Akita, Japón, la Virgen María se manifestó a la hermana Agnes Sasagawa con un mensaje aún más inquietante. En sus revelaciones, la Virgen advirtió que la Iglesia se llenaría de confusión y que cardenales se opondrían a otros cardenales, obispos contra obispos, y que Satanás se infiltraría en la Iglesia de tal manera que los fieles se sentirían perdidos. Las palabras de la Virgen en Akita resuenan con una actualidad estremecedora, pues hoy vemos una división dentro de la Iglesia que nunca antes se había manifestado con tanta claridad. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos viendo el cumplimiento de estas profecías en nuestro tiempo? La confusión doctrinal, los escándalos dentro del clero, la disminución de la fe en muchas partes del mundo y la creciente persecución contra la Iglesia son signos que parecen alinearse con lo que la Virgen María advirtió hace décadas, incluso siglos atrás. En los últimos años hemos sido testigos de debates que han sacudido la fe de muchos católicos. Cambios en la enseñanza tradicional, propuestas que parecen contradecir lo que la Iglesia siempre ha defendido y la sensación de que algo no está bien dentro del Vaticano han hecho que muchos se pregunten si estamos en el tiempo de la gran prueba anunciada por la Virgen. Pero lo más preocupante no es solo la crisis visible en la Iglesia, sino la posibilidad de que una verdad aún más profunda esté siendo ocultada. En cada una de estas apariciones, la Virgen ha dado advertencias claras, pero también ha hablado de secretos. Secretos que, según testimonios de algunos que han tenido acceso a ellos, contienen revelaciones que podrían cambiarlo todo.
Los relatos de algunos testigos sugieren que el tercer secreto de Fátima, tal como fue revelado en el año 2000, podría no estar completo. Hay quienes afirman que el mensaje original describía una crisis de fe dentro de la Iglesia, una apostasía que vendría desde las más altas esferas. Podría ser que estos secretos contengan información que algunos dentro del Vaticano prefieren no hacer pública. La Virgen nunca ha dejado a sus hijos sin advertencias, pero tampoco sin esperanza. En cada aparición, junto con los mensajes de advertencia, ha dado instrucciones sobre cómo mantenerse firmes en la fe en tiempos difíciles. En Fátima, insistió en la importancia del rosario, de la penitencia y de la conversión. En Akita, pidió oración intensa por la Iglesia y por sus pastores. En la Salet, enfatizó que sólo aquellos que permanezcan fieles a la verdadera enseñanza de Cristo podrán resistir la gran prueba. Si todo esto es cierto, entonces la crisis que la Virgen advirtió ya está aquí. La pregunta ahora es, ¿qué papel juega el Papa Francisco en todo esto? ¿Sus acciones y declaraciones están alineadas con lo que la Virgen ha advertido o podrían ser parte de la confusión profetizada? En el siguiente segmento exploraremos lo que está ocurriendo dentro del Vaticano y cómo ciertos acontecimientos parecen estar conectados con estas profecías. Mantente atento, porque lo que viene puede cambiar tu percepción de la Iglesia y del tiempo en el que vivimos. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha sido una figura que despierta fuertes reacciones. Para algunos, es el líder que la Iglesia necesitaba en tiempos de crisis, un pastor cercano al pueblo que promueve la misericordia y la apertura. Para otros, sus palabras y acciones han sembrado confusión, generando dudas sobre la dirección que está tomando la Iglesia. Pero, ¿qué hay detrás de su mensaje? ¿Podría estar cumpliéndose aquello que la Virgen María advirtió en sus apariciones? Los mensajes marianos han alertado repetidamente sobre un tiempo en el que la propia Iglesia viviría una prueba de fe sin precedentes. Una era en la que la confusión reinaría dentro del clero, y en la que incluso los más fieles tendrían dificultades para discernir la verdad. En este contexto, ciertas declaraciones del Papa Francisco han causado un impacto que va mucho más allá de la mera controversia. Han hecho que muchos se pregunten si estamos viviendo el cumplimiento de aquellas profecías. Uno de los momentos que más inquietud ha generado fue cuando el Papa declaró que Dios no es católico. Para algunos, fue un intento de enfatizar la universalidad de Dios y su amor por toda la humanidad. Pero para otros, esta frase marcó un punto de inflexión en la identidad de la Iglesia. La Virgen en Fátima y en la Salet advirtió sobre tiempos en los que se pondría en duda la fe auténtica, en los que los fieles serían empujados a aceptar una nueva interpretación de la doctrina más alineada con el mundo que con las enseñanzas de Cristo. Estamos viendo esto en nuestro tiempo. Otro punto de tensión ha sido la apertura del Papa a la bendición de uniones que la Iglesia siempre ha considerado contrarias a la doctrina. En diversas entrevistas y documentos ha dado señales de un cambio de rumbo que muchos consideran preocupante. ¿Es esto un acto de compasión o estamos ante una alteración de la verdad revelada? La Virgen en Akita habló de un tiempo en el que cardenales se enfrentarían a otros cardenales, en el que el desorden doctrinal haría que muchos se sintieran perdidos. Hoy vemos cómo obispos y cardenales de distintos países expresan posiciones opuestas sobre temas clave de la fe, generando una división que parece crecer cada día más. Pero la controversia no solo se limita a cuestiones doctrinales. En diversas ocasiones, el Papa Francisco ha hecho declaraciones que han dejado perplejos incluso a teólogos y estudiosos de la Iglesia. Desde su afirmación de que
Nadie se condena para siempre. Hasta su postura sobre el infierno, muchas de sus palabras han sido interpretadas como una reinterpretación de los dogmas tradicionales. Estas afirmaciones recuerdan lo que la Virgen en la Salette advirtió, que llegaría un tiempo en el que la Iglesia sufriría una crisis interna, donde se trataría de modificar la verdad para adaptarla al mundo. Más allá de sus declaraciones, las acciones del Papa Francisco han sido igualmente objeto de escrutinio. Desde la polémica sobre la Pachamama en el Vaticano hasta su insistencia en temas globalistas como el cambio climático y la fraternidad universal, su pontificado ha estado marcado por gestos que han generado inquietud en muchos fieles. En Fátima, la Virgen habló de una apostasía que vendría desde lo más alto de la Iglesia, de un tiempo en el que los verdaderos creyentes serían una minoría enfrentada a una estructura eclesial que ya no reflejaría plenamente la voluntad de Dios. Lo más alarmante es que muchos de estos cambios han ocurrido en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. La doctrina que permaneció estable durante siglos ahora parece estar en un proceso de redefinición, algo que nunca había sucedido con tanta intensidad en la historia de la Iglesia. Si esto se alinea con las advertencias de la Virgen María, entonces nos encontramos en una encrucijada profética de gran trascendencia. Algunos fieles han optado por cerrar los ojos a estas señales, aferrándose a la idea de que todo sigue su curso normal. Otros, en cambio, han comenzado a ver patrones inquietantes en los acontecimientos recientes. No se trata solo de la figura del Papa Francisco, sino de un cambio generalizado dentro de la Iglesia. Un cambio que parece coincidir con lo que la Virgen predijo hace décadas. Si estas profecías son ciertas, ¿qué significa esto para el futuro de la Iglesia? ¿Nos dirigimos hacia un cisma, una transformación radical, o el cumplimiento definitivo de los secretos de Fátima? El tiempo de la prueba parece estar aquí, y cada día que pasa surgen nuevas señales que apuntan en la misma dirección. Las palabras de la Virgen resuenan con más fuerza que nunca. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo, dijo en la Salette. Pero, ¿es posible que estemos viendo los primeros signos de esto? ¿O se trata de una crisis pasajera que la Iglesia logrará superar? Lo que es seguro es que el próximo capítulo de esta historia será crucial. En el siguiente segmento, exploraremos lo que podría estar oculto en los mensajes marianos y cómo estos secretos podrían revelar lo que realmente está ocurriendo en el Vaticano. Lo que descubrirás podría cambiar tu visión de la Iglesia y de los tiempos que estamos viviendo. Desde hace décadas, las profecías marianas han sido objeto de interpretaciones, especulaciones y, en algunos casos, un silencio inquietante por parte de la propia Iglesia. En el centro de esta controversia está el llamado tercer secreto de Fátima, un mensaje que, según muchos estudiosos y fieles, podría no haber sido revelado en su totalidad. La versión oficial, publicada en el año 2000, describe una visión simbólica de un obispo vestido de blanco caminando entre ruinas mientras es asesinado por soldados. Pero, ¿es esta toda la verdad o hay algo más que aún permanece oculto? En los años previos a la publicación de este secreto, figuras clave dentro del Vaticano dieron indicios de que su contenido era mucho más impactante de lo que se hizo público. El cardenal Mario Luigi Chiappi, teólogo de varios papas, llegó a afirmar que el tercer secreto hablaba de una gran apostasía que comenzaría desde lo más alto de la Iglesia. Palabras similares fueron pronunciadas por el cardenal Ratzinger antes de convertirse en el Papa Benedicto XVI, sugiriendo que el mensaje revelaba una crisis espiritual de magnitudes catastróficas. Sin embargo, cuando el secreto fue finalmente publicado, no hubo ninguna mención directa de una apostasía ni de una crisis en la fe.
Esta aparente contradicción ha llevado a muchos a preguntarse si existe una parte del mensaje que nunca se dio a conocer. El misterio se profundiza cuando recordamos que Sor Lucía, la vidente de Fátima, había escrito que el secreto debía ser revelado a más tardar en 1960, ya que entonces su significado sería más claro. Pero en lugar de hacerlo público, el Vaticano decidió mantenerlo en secreto, argumentando que no era el momento adecuado. ¿Por qué la Iglesia, que había revelado sin problemas los primeros 2 secretos, decidió ocultar el tercero durante tanto tiempo? ¿Acaso su contenido era tan alarmante que podría haber sacudido los cimientos mismos de la fe? Algunos estudiosos han sugerido que este secreto contenía advertencias explícitas sobre una futura infiltración dentro de la Iglesia, un tiempo en el que la confusión doctrinal llevaría a muchos fieles a perder la fe. Esta idea cobra aún más fuerza si la conectamos con otras apariciones marianas, como la Salette y Akita, donde la Virgen advirtió sobre cardenales contra cardenales, obispos enfrentados entre sí y una iglesia que atravesaría una prueba que pondría en peligro su propia esencia. Si este mensaje sigue oculto, ¿por qué el Vaticano no quiere revelarlo completamente? Es posible que su contenido esté demasiado alineado con lo que vemos hoy en la Iglesia y el mundo. El misterio persiste, pero hay algo que sí sabemos con certeza. La Virgen nunca nos ha dejado sin guía. Sus mensajes han sido advertencias, pero también llamados a la conversión. Y si realmente estamos viviendo lo que ella predijo, significa que aún hay tiempo para prepararnos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar? El mensaje de la Virgen no es solo una advertencia sobre los peligros que acechan a la Iglesia y al mundo, sino también una guía para aquellos que desean mantenerse firmes en la fe en tiempos de oscuridad. Si las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, entonces no podemos permanecer indiferentes. Lo que viene podría marcar el desenlace de todo lo que ha sido anunciado, y cada persona deberá decidir de qué lado estará cuando la gran prueba se manifieste con toda su fuerza. A lo largo de la historia, la Virgen María ha insistido en la necesidad de la conversión, la oración y la penitencia como medios para evitar los castigos que se avecinan. En Fátima pidió con urgencia la recitación diaria del rosario y la consagración al Inmaculado Corazón, advirtiendo que sin estas armas espirituales la humanidad sufriría consecuencias devastadoras. En la Salette anunció que el pecado y la corrupción dentro de la Iglesia y el mundo traerían grandes tribulaciones, pero también dejó claro que aquellos que permanecieran fieles serían protegidos. En Akita, su mensaje fue aún más alarmante, describiendo un castigo tan grande que haría temblar a toda la humanidad. La pregunta es, ¿estamos viendo el preludio de estos eventos? La confusión dentro de la Iglesia, la crisis de fe y los conflictos globales parecen encajar perfectamente en el escenario profético que la Virgen describió. La división entre los fieles, el avance de ideologías contrarias a la enseñanza de Cristo y la creciente hostilidad hacia la Iglesia son señales que no pueden ser ignoradas. Pero si bien el panorama parece sombrío, la Virgen también nos ha dado las herramientas para resistir. No estamos solos en esta batalla. Cada persona tiene una elección que hacer. La Virgen ha dicho que habrá una gran purificación, pero también ha prometido que aquellos que confíen en Dios y permanezcan firmes en la fe recibirán su protección. No se trata de rendirse al miedo, sino de despertar y comprender que estamos viviendo un momento decisivo en la historia. ¿Seremos parte de los que ignoran estas advertencias o nos prepararemos con la oración, la penitencia y la confianza en el plan divino? Lo que viene está cada vez más cerca y la Virgen nos ha llamado a estar listos.
La gran batalla ya ha comenzado y cada uno de nosotros debe decidir si luchará por la verdad o se dejará arrastrar por la confusión. El tiempo de la indiferencia ha terminado. Ahora es el momento de actuar. No podemos ignorar las señales. Lo que la Virgen María advirtió hace décadas parece estar desarrollándose ante nuestros ojos. La crisis en la Iglesia, la confusión doctrinal, la división entre los fieles y los acontecimientos mundiales nos muestran que estamos en tiempos decisivos. Pero la Virgen no solo nos ha alertado sobre lo que viene, también nos ha dado un camino de esperanza, la oración, la conversión y la fidelidad a la verdadera enseñanza de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Si este mensaje ha tocado tu corazón, es porque la Virgen te está llamando a despertar, a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que viene. No podemos permitir que la confusión nos aleje de la verdad. Es momento de aferrarnos más que nunca a la oración, al rosario, a la Eucaristía y a la consagración a su Inmaculado Corazón. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan escucharlo. No guardes esta verdad solo para ti. Envíalo a tu familia, a tus amigos, a quienes ves alejados de Dios. Ayuda a otros a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes como este, porque el tiempo se está agotando y es crucial estar preparados. La batalla espiritual ya ha comenzado. La Virgen nos ha dado las armas. Ahora depende de nosotros tomarlas y luchar por la verdad. ¿Estás listo?